soy Mayalen Díaz y el proyecto que os vengo a presentar se llama Piel con piel, azala azalarekin. Este es un proyecto de sensibilización en torno a las violencias machistas y racistas que diseñó hace ya 8 años la compañía Calatea en Madrid y que este año por primera vez implementamos desde la Asociación Loremore aquí en Navarra. Piel con piel es un espacio en el que mediante el teatro hacemos un proceso de investigación con adolescentes para investigar en el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual como un primer detonante desde el que empezar a pensar. Nos preguntamos cómo es posible que a día de hoy este fenómeno siga existiendo y con la envergadura con la que lo hace, ¿no? Y a partir de analizar ese fenómeno tratamos de entender qué fuerzas, qué estructuras políticas, sociales, ideológicas lo sostienen. Y así empezamos un poco a desgranar, bueno, pues qué leyes migratorias facilitan o dificultan a personas poder transitar de un país a otro con mayor o menor dificultad y por lo tanto exponen más a situaciones de trata, qué situaciones de desigualdad económica generan vulnerabilidad, qué estereotipos o prejuicios de género conducen a unos u otros imaginarios sexoafectivos, y a partir de analizar todo eso, los y las adolescentes crean una pieza teatral en la que muestran sus reflexiones y, esto es muy importante, generan propuesta de en qué mundo les gustaría vivir. Oso pozik gaude Innova programaren baitan egoteagatik, zeba honek ematengo dizkigu aukera asko proiektua zabaltzeko, eta gure asmoa edo nahi litzateke mediazio taldearekin bat egitea, proiektu hau territorio honetan nola zabalduko den elkarrekin pentsatzeko. Hortaz, oso aberasgarria iruditzen zaigu mediazio taldeain potentea egotea, hasiera-hasieratik laguntzeko oso prest egon direnak, eta haiekin pentsatzeko noraino joan gaitezkeen, ze berezitasun landu daitezkeen ahalik eta inpaktorik zabal eta positiboena edukitzeko. Eta bestalde, sortzen den sarea, programaren baitan gauden pertsonen artekoa oso interesgarria sortzen zaigu, ze ikusten dugu jende asko dagoela lanean transformazioa xede duten proiektuetan. Hortaz, saretzeko aukera hau ere oso interesgarria iruditzen zaigu.